hablando de Precisión, que formó parte de la operación como tal que se llevó a cabo para la captura del presidente Nicolás Maduro. Con Precisión abordar ese tema desde la perspectiva de ustedes, ¿no? ¿Cómo examinan ustedes este efecto per se para la seguridad en el hemisferio y también a nivel mundial por las tensiones que pueda traer, como decíamos en la presentación del programa? Bueno, este tema, al menos desde mi perspectiva, se debe analizar desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico, legal, y desde el punto de vista político, y si queremos analizarlo también desde el punto de vista de la criminología que puede traer esto. Si lo analizamos desde el punto de vista jurídico, hay que analizarlo a partir que del 2011, septiembre de 2011, Estados Unidos tiene una ley que le permite, esta ley, poder hacer intervenciones amparándose que se puedan perseguir terroristas y se puedan perseguir también gente que esté relacionada con el narcotráfico, entendiendo que desde el 1980 hay un consenso, ¿no?, de que el narcotráfico es una de las situaciones más graves del mundo. Entonces, amparado a ello, en el 2020 Estados Unidos designó a Nicolás Maduro como una persona relacionada a las drogas y por ende relacionado al terrorismo. A partir de ahí, la justificación legal para Estados Unidos, tienen ellos el argumento legal para poder hacer una intervención y sustraerlo. Okay. Pero si ya nos vamos al aspecto legal del derecho internacional respecto a la violación de una soberanía de un Estado, también hay que analizarlo. Estados Unidos podrá tener un argumento legal amparado a lo, como ya dije, a esa ley del 2011, y habiendo determinado a Nicolás Maduro en el 2020 como persona relacionada al aspecto del narcotráfico y por ende un terrorista, le da el argumento legal internamente a Estados Unidos para poderlo hacer. Ya era un objetivo de interés para ellos. De interés para ellos. Ellos, justificación legal para ellos tienen. Pero si ya lo vamos al aspecto del derecho internacional, y nos podemos referir especialmente a la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970, respecto a la Declaración de la Autonomía de los Pueblos, y también ahí la violación principal que se hace a la Carta de la ONU sobre la soberanía estatal de los países. Entonces ahí sí hay una violación a esta normativa. Ya sabiendo cómo estaba conformado lo que era las Naciones Unidas, cuando se funda el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se conforma de 15 naciones, 5 permanentes, que son China, Francia, Gran Bretaña, en aquel entonces la URSS, ahora es la Federación Rusa, y Estados Unidos. Y resulta ser que con lo que es el sistema de protección a los que conformaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, existe un apartado que se llama el veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué es este veto para los colegas y las personas que nos están viendo? Es oponerse a cualquier resolución de las Naciones Unidas. Y eso solo lo tienen los permanentes. Así puede llegar a tener 9 a favor, exige 10, y con ese ya se va. Entonces, ¿qué? Solo termino con esto. No puede morir el derecho internacional, porque las mismas Naciones Unidas da las salidas técnicas para poder hacer este tipo de embates. ¿Es este un problema de drogas, de democracia, o es un problema de petróleo? Porque ahí está el tema. Y ese es el dilema que tienen ahorita en el Congreso, ¿verdad? ¿Representaba Maduro una amenaza para los Estados Unidos desde el punto de vista soberanía para haber hecho esa intervención, o es que verdaderamente tú decías, Aylmer, tuvieron que ocupar ciertas normas jurídicas para calificarlo de narcoterrorista y con la misma justificar quisiera eso? Intervenir primero para cederle después al colega. Miren, lo que pasa es que si nosotros lo empezamos a ver, a ponerle moños, etcétera, Rusia manda en Europa, China manda en Asia, etcétera, etcétera. Sin embargo, si vemos nosotros desde el punto de vista militar, que ese es otro análisis, por ejemplo,
el único de todos estos países que tiene suficiente armamento con motores nucleares es Estados Unidos. Rusia, la Federación Rusia solo tiene uno, que lo mandó a andar patrullando solamente por las dudas, pero nunca se metió. Y China, que no se sabe si tiene o no tiene. Por lo tanto, en el hemisferio nos corresponde Estados Unidos. Pero aquí hay otras situaciones más. Estados Unidos maneja algo muy interesante. Lo declaran, como dice el colega, declaran a Maduro terrorista, narcoterrorista. Y terrorismo. Narcoterrorista. Acordémonos de que el narcoterrorismo rompe lo que es el esquema del terrorismo mundial. Pero vienen los Estados Unidos y hacen algo que se llama mala capture bene detenta. ¿Qué es esto? Significa mala captura. O sea, te fui en una forma que todos en apariencia está incorrecto, pero es buena detención. ¿Por qué? Porque ellos prevalecen bajo la doctrina de la jurisdicción sobre la forma de captura. Te trajeron aquí ante el juez, ya no importa lo demás, porque lo otro es diplomacia. Y lo que están haciendo ellos es derecho procesal penal. Bueno, entonces, solo termino esto, perdón, para que tengan cabal. ¿Cuáles son los respaldos para esto? La ley Kingpin, lo que son las 3 sentencias de la Suprema Corte en los casos Frisbee contra Collins, Garrett contra Collins y Estados Unidos contra Álvarez Mackay, que dice que no importa si se fueron secuestrados y cómo se presentaron. Entonces dice, solamente que Estados Unidos tenga un tratado en donde diga que no se puede secuestrar criminales, solo ahí opera que estas 3 resoluciones, estas 3 sentencias no van. Y ahí es donde entra, llevaban, incluso decían en la conferencia, hasta miembros del FBI que leyeron la captura. Iba Policía Internacional justamente para eso, aparte de los equipos deltas que iban para la captura. Es que si lo hablamos desde el aspecto jurídico, aquí hay un error, y aquí hay un grave error a la violación de la soberanía de los pueblos. ¿En qué sentido? Si nos vamos a lo que dice el derecho internacional, para poder intervenir o invadir un Estado, debe de haber una aprobación previa, conforme al derecho internacional. Pero Estados Unidos se justifica respecto a la ley del 2001, de septiembre de 2001, en la que dice que puede utilizar la Fuerza Armada a la fuerza para sustraer a una persona de donde esté, que haya sido designada como terrorista, el caso de Maduro, que se le está atribuyendo que es parte de una organización relacionada a la droga, y el cartel de los soles. De los soles. Dicen que es el capo. Entonces, esa es la premisa con la cual justifica respecto a poder intervenir. ¿Hay jurisdicción internacional para Estados Unidos? Es que lo que pasa es que ellos aplican la ley patriota que firmó George Bush después de lo que fue septiembre. ¿Dónde queda la doctrina de seguridad nacional? Entonces, a eso voy. Entonces, si nos vamos bajo esa premisa, que ya no necesitas el derecho internacional para que por eso digo. O se abre un camino que puede. Se abre un camino, no solo para ellos, sino también para las demás potencias en el mundo. Venezuela no se incendió. No, en primer lugar, la milicia no se armó. No salió, sino que unas pocas personas llegaron a protestar. Incluso hay comandantes de algunas guarniciones que han dicho nosotros no nos metemos, allá está Padrino, etcétera. Lo interesante que tenemos que nosotros ver acá es que Delcy Rodríguez lo que está haciendo es una jugada muy a su estilo. Y es necesaria para Estados Unidos. Sí, es una mujer de 56 años cuyo hermano es el presidente del Congreso de Venezuela. Entonces, cuando ella platica, no por unos minutos, sino que fue largo y tendido, recibiendo lo que Marco Rubio le da, y le dice, mira, esto está pasando, ella juega su carta. Según investigaciones que han hecho políticos nacionales venezolanos, dicen que Delcy venía queriendo ser presidente y le quedó con esta jugada y ahora está viendo hasta dónde puede llegar. Entonces aquí vienen los otros dos, Diosdado Cabello y el general Padrino. ¿Qué es lo que van a jugar? ¿Cómo lo van a jugar? No se van a salir de la politiquería de decir aquí estamos, condenamos, etcétera, pero no se van a salir de la orquestada sinfonía que le va a decir la vicepresidenta. No, y porque Estados Unidos necesita con quien negociar y va a negociar con quien aún tiene parte del control. Primero, la recuperación como ya, de la seguridad interna. Sí, como ya decía él,
Delcy Rodríguez es una persona que tiene mucho poder dentro de Venezuela. Bueno, viene desde Chávez. Sí, porque Estados Unidos necesita darle continuidad a la administración, porque no necesita que la administración en 3 días vaya a colapsar. Sí, claro. Por el menos se le desbarata el problema. A Estados Unidos le conviene. Mira, lo fui a traer y punto. ¿Qué garantiza con Delcy Rodríguez? Garantiza la continuidad administrativa que se tiene. Sí. Porque ella puede manejar los aspectos de los ministerios, PDVSA, los bancos, los puertos. Sin eso el país, como decía, en 3-4 días puede colapsar. Ajá. El aspecto de la milicia, así es. Puede contener socialmente las milicias, ¿no? Militarmente también. Llevar los consensos junto con Diosdado Cabello. Y acordémonos que no se van a arriesgar, porque Diosdado Cabello también tiene una recompensa igual que la que tenía Maduro para su captura. Pero ¿quién quita si ya negoció? 25 millones. ¿Quién quita si ya negoció y fue el que lo entregó, lo traicionó, mejor dicho? Porque ahí se habla mucho de traición. Y porque aquí... Ahí es traición, no hay otra forma de porque no sabían dónde estaba Estados Unidos necesita tener quien le ayude a controlar eso, no necesita quien le siga prendiendo más fuego. Sí. Y estas personas que aún están en la administración, porque todavía sigue... si lo vemos desde del aspecto político, el chavismo todavía sigue teniendo la administración del Estado de Venezuela. Entonces, Estados Unidos no necesita negociar con civiles porque no saben cómo está el aspecto interno del gobierno, pero sí necesita de las personas que aún están ahí para hacer una transición ordenada. Entonces, ¿qué sucede? Te voy a mantener, nada más no me insultes porque si se lo dijo, ¿verdad? No vayas a correr con lo mismo. De ahí lo que le interesaba, ¿qué es lo que le interesaba? Que le devuelvan el petróleo, porque dice Estados Unidos, dice el petróleo es nuestro. Empresas estadounidenses. Lo que pasa es que los metales. Recordemos que desde el 76, si no todas las estructuras de la explotación del petróleo fueron construidas por parte de la cooperación norteamericana. Cuando llega Chávez, pues lo saca de ese sistema, y hoy con esta situación quisieran controlarlo. No obstante, no hay que solo verlo desde el aspecto del interés del petróleo o Estados Unidos. A diferencia, hay una diferencia entre Venezuela y Colombia, ¿no? Venezuela no solo es petróleo, no solo es aspecto de narcotráfico, también es la posición política que se tiene. Y porque también Venezuela tiene relaciones con las otras potencias del mundo, Irán, China, Cuba, China. Entonces, no solo es aspecto petróleo, no solo es aspecto narcotráfico. Dijo China porque se está portando bien con nosotros. ¿Es el fin de una era, digamos, del chavismo en Venezuela con esto? Va a quedar diezmado, va a quedar como se pueda minimizar. Pero lo que sucede es que para mantener la injerencia de Estados Unidos con el control que va a tener a partir del día 3 de enero, no puede deshacerse del PSV, porque necesita tener una razón para estar ahí políticamente hablando. Y eso va a mantener lo que es la guerra política, que Estados Unidos va a mantener el paro a los demás. No es tonto. Sí. Y a nivel global, pues una nueva composición del aspecto geopolítico. Así es. Se han movido las piezas del ajedrez en el aspecto de la geopolítica. Solo hablamos del discurso, del debate que se ha generado en el Congreso, porque ahí hay dos versiones, ¿verdad? Sí. Una que muchos no están de acuerdo, sí, de que a lo mejor él lo tenga, pero ¿cómo es posible hablar de traerse a un acusado de narcotráfico indultando a otro, que es en el caso de Honduras? Es un debate. Lo que pasa es que, por ejemplo, todo el respaldo que le están dando, hay que escuchar la declaratoria del senador Burns. Él está dando una declaración interesante, pero exactamente solo para el punto. No está viendo lo global de cómo se puede interpretar con el resto, etcétera. Entonces, es muy importante verlo, que cuando quieren sesgar algo, ellos lo hacen por conveniencia. ¿Qué significa este hecho, ya para ir cerrando, para la historia reciente de la región? Bueno, ¿qué significa? Seguir prácticamente dependiendo de lo que haga o deje de hacer la política estadounidense. Bueno. Viene lo que es otras investigaciones judiciales, como ya se está anunciando, Alba Petróleo, por ejemplo. Todos los países que recibieron dinero por Alba Petróleo, se maneja que El Salvador recibió $1.000 millones para poder instalar Alba Petróleo, y que nunca regresó lo que era la inversión, a dónde y en qué fue. Y eso no solo es El Salvador, sino que varios países. Vienen otras investigaciones de lo que son
las economías de los países cuando se fundaron, por ejemplo, en lo que regaló Chávez y luego lo mantuvo Maduro, y con lo del petróleo que se manejó con Cuba. Fue interesante también en la misma que vimos del Air Force One, cuando le preguntaron al presidente Trump, ¿y Cuba? No, le dijo. Fue muy interesante cuando le dijo, Cuba se porta mal, dijo, pero tenemos que darle atención a los cubanos que están acá. El tema de la prevención, hoy con motivo del cierre de la actividad de fin de año, pues obviamente es un factor importante para medir si hubo o no hubo estadísticas que superan el grado de siniestralidad en el país. Hoy queremos el balance, viceministro. Tenemos el balance por aquí. En realidad hemos visto un comportamiento que se ha mantenido a lo largo de todo el año 2025. Hemos tenido sí un incremento en la cantidad de siniestros y de lesionados, pero también una reducción en la fatalidad de este tipo de accidentes o de siniestros. Hay una reducción en la cantidad de muertes que ocasionan los carros, la imprudencia, la falta de seguir la normativa, ¿verdad? Hay una reducción específicamente para el fin de año, para esta temporada de fin de año que comprende desde el 23 de diciembre hasta el 2 de enero, del 10% en la cantidad de fallecidos. Okay. Y una disminución del 5% con respecto al 2024, si vemos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No quiere decir que no hay accidentes, no quiere decir que no seguimos teniendo muertes, lesionados, y que el trabajo tiene que continuar. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha concientización todavía que se tiene que trabajar, que va a ser uno de los puntos fuertes también para este 2025, pero sí hay que ir viendo esa tendencia también que están teniendo en una disminución en la fatalidad de los siniestros viales. Hablamos de vehículos y motociclistas, que es el pan diario que podemos observar de accidentes y fallecidos. Y de hecho también para el caso de los motociclistas hubo una disminución en el tema de pues las muertes por siniestros viales, específicamente en el caso de motociclistas la disminución es menor, es del 3.7%, pero sí se marca también una disminución. Es poco, hay mucho trabajo, como digo, que todavía resta por hacer, pero sí es importante mencionar estas cifras como han quedado también a finales de año. A ver, viceministro, en torno a esto, se han hecho cambios en la normativa, la gente lo está asimilando aún, pero también el parque vehicular sigue creciendo, esto incrementa el riesgo de accidentes. ¿Cómo se está dando este comportamiento? ¿Cómo se puede analizar versus el año anterior y cuando hay condiciones que han cambiado también? Claro, yo creo que sí se ve marcado ese efecto que han tenido las reformas. Recordemos que en diciembre del año 2024, es decir, hace poco más de un año, se estaban implementando reformas que incrementaban la cuantía de las multas de tránsito, se estaban haciendo reformas en cuanto a la tolerancia o la cero tolerancia para las personas que conducen bajo los efectos del alcohol, se estaban imponiendo nuevas sanciones, se estaban realizando una serie de maniobras, gracias a la Asamblea Legislativa también, para poder recalcar la importancia que tiene las normas de tránsito a la hora de ver las cifras de seguridad vial. Yo creo que se ha visto una disminución en el tema de fatalidades también gracias a estas reformas que se han estado haciendo. No quiere decir que no hay accidentes, mencionaba, e incluso hemos tenido leves incrementos también en el tema de siniestros viales y de lesionados por siniestros viales, y esto puede deberse en parte a ese incremento que estamos teniendo del parque vehicular. Nuestro parque vehicular crece en promedio un 8.5% anualmente. Es decir, que todos los años se van agregando alrededor de 120, 130 mil vehículos. ¿Actualmente cuántos tenemos? En este momento ya estamos encima de los 2 millones de vehículos en nuestro parque vehicular. Esto incluye tanto motocicletas, vehículos particulares, camiones, buses, ambulancias, todo lo que compone el parque vehicular. Ahora, también es un tema de sentido común el hecho de no obstaculizar el paso o la entrada o salida de un vehículo en un garaje, por ejemplo. Una zona, pues, exactamente. Bueno, y ahí entra también al final decimos, nos debemos de ordenar todos, porque si no, también entra el trabajo de las alcaldías, que en cada esquina ponen un cono y se adueñan de un espacio público, que al final esos parqueos son públicos y todos lo pueden utilizar. Sí, de hecho esto sucede, es bastante común por comercios. Hay algunas alcaldías que de repente podrían estar cometiendo ese error.
La vía pública es eso, pública, ¿verdad? Y nadie puede estar reservando estacionamiento. El único lugar donde no se pueden estacionar es donde esté pintado de amarillo, donde es un eje preferencial así definido y donde lo pueden encontrar también en nuestra página web, ahí en los ejes preferenciales. Hay un mapa que muestra todos los ejes preferenciales del país. ¿Eso también lo pueden denunciar? Y eso también lo pueden denunciar, correcto. Pero la gente no puede poner conos, barriles, obstáculos, no pueden poner cosas mientras no les obstaculicen sus entradas de casa. Sí, no, la entrada de la casa, esa se la tienen que respetar. Pero de ahí estamos hablando de conos, en la vía pública estar apartando. Si no puede ser acreedor a ese tipo de multas. No pueden estar apartando espacios en la calle. Claro, eso no es permitido. Casas tramitadoras. Es decir, se han ido haciendo pasos, ajustes, pero al final los accidentes siguen en la calle. Sí. No, y eso es importante mencionarlo, yo lo resalto siempre. Sí hay disminuciones, sí hay reducciones, pero el trabajo no se termina. Siguen habiendo muertes, siguen habiendo lesionados. Sí. Ahora, uno piensa que los fallecidos son lo grave, pero también hay lesiones que le cambian la vida a una persona. Hay diferentes tipos de lesiones, ¿verdad? Y eso es significativo. Claro, puede perder la movilidad de sus extremidades, puede tener daños cerebrales. Ese 10% que se identifica estadísticamente para hablar de reducción con respecto a la temporada de fin de año, el 10%, ¿se puede considerar que es mucho o es poco de lo que podríamos ver desde ese ángulo? Es significativo, no se puede descartar porque al final estamos hablando de vidas humanas, pero todavía queda por ahí ese otro 90% que sigue falleciendo, ¿verdad? Y por lo mismo, es decir, con la misma responsabilidad que hay que mencionar, sí hay una reducción del 10%, con esa misma responsabilidad hay que decir, seguimos teniendo fallecidos. Claro. Y es importante que todos pongamos de nuestro lado. Por nuestro lado, con las estrategias de parte del gobierno central, de las diferentes autoridades, y también siempre la conciencia que se le intenta hacer a los conductores. Y al final, hoy por hoy es la primera causa de muerte en el país. Sí. Un accidente de tránsito. Entonces, así de grave es la situación. Con base a estas acciones que ustedes también realizan, ¿qué otras van a sumar para evitar estos siniestros? Bueno, estamos realizando todo tipo de acciones, entre ellos los diferentes controles que se realizan. Sabemos, hay incluso controles preventivos que se hacen, no necesariamente solo para poner multas, sino para prevenir que las personas cometan cierto tipo de infracciones o anden de cierta forma que no se debe en la carretera, como es reductores de velocidad. Sí. Específicamente nos ha funcionado mucho en el caso de la curva del Papaturro, carretera al Puerto de la Libertad. Sí. No es que queramos ponerle una multa a todas las personas que van pasando por ahí, lo que queremos es que no se accidenten cuando pasan por ahí porque van demasiado rápido. Ponemos un coneado, ponemos presencia permanente y eso hace que inmediatamente la gente reduzca la velocidad. Son disuasivos al final. Son disuasivos, hace que se disminuya la cantidad de siniestros viales. En años anteriores teníamos en reiteradas ocasiones siniestros tras siniestros, casi a diario. Hoy seguimos teniendo, sí, pero se ha disminuido también. Hay una disminución importante en los siniestros en esa zona en específico. Campañas de concientización nos falta muchísimo también. Yo creo que hace falta ser un poco más explícito, un poco más crudo también en las campañas de concientización, o tal vez intentar algo diferente, dándole voz a las víctimas, a las verdaderas víctimas de los siniestros viales. Recordemos que los siniestros, pues el grupo etario que más se ve afectado o que más tiene siniestros viales son las personas jóvenes, personas que además coinciden con una mentalidad de a mí no me va a pasar, quizás yo no me voy a morir, o quizás no voy a pensar en eso siquiera, ¿verdad? Superman. O si llego a tener un accidente, no importa, voy a sobrevivir. Claro, puede sobrevivir, pero quizás hace falta darle voz a esas personas que salieron afectadas, a las víctimas. ¿Modernización desde el BMT para acercar los servicios? Eso es algo constante. De hecho, bueno, por ahí vi que mostraban imágenes del operativo que se realizó el año pasado por la desarticulación de una red de corrupción. Claro. Y quiero mencionar, parte de ese esfuerzo es la modernización de los servicios, porque es más efectivo modernizar, hacer que todos y cada uno de los trámites sean rápidos y ágiles para cualquier ciudadano, no importa si tiene cuello, si tiene amigos, si es familia, si no necesita de un tramitador, no necesita de un tramitador, no necesita conocer a nadie para que el trámite le salga rápido. Eso es mucho más efectivo que hacer una cacería de brujas buscando a todos y cada uno de los corruptos, que se hace, ¿vea? Lo hemos hecho, pero es más efectivo eliminar la tentación por completo y este trámite le sale fácil a cualquiera. Recién utilicé esta ¿cómo se llama? La refrenda de la licencia en un kiosco.
¿qué? 5 o 10 minutos máximo. Sí, yo digo 10 minutos por precaución, no vaya a ser que haya alguna colita por ahí, pero en realidad 5 minutos y ya eso puede tenerlo en el momento, la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, lo puede hacer en línea, incluso si está en el área metropolitana lo puede pedir a domicilio. No hay una excusa para no tener sus documentos al día o para no realizar los trámites. ¿Se ha medido ese impacto de poder eliminar estos intermediarios para evitar corrupción? Bueno, yo creo que es una de las cosas que ha beneficiado en mucho a la población. Un día después o el mismo día en que se hace la redada contra la red de corrupción, que estaba muy ligada con los coyotes que se ponían afuera de oficinas de Sertracen, del BMT, a ofrecer ellos facilitar trámites, el simple hecho de sacar una copia y cobrársela por 10 veces lo que vale, ¿verdad? El mismo día o al día siguiente de que se realizó esa redada, desaparecieron los coyotes. Un mal con el que se había estado luchando por muchísimo tiempo. Solo se vieron ellos en las imágenes de que en efecto se les había investigado, de que ya se les tenía fichados, de que ya desaparecieron.